Vale, perfecto, estupendo. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues vengo a hablar hoy de un tema que creo que es uno de los temas doctrinales que nos hace sentir a la vez muy seguros en cuanto a la tranquilidad que nos da el conocimiento que tenemos de este tema y que podemos afirmar rotundamente que es un tema que podemos decir como coloquialmente superado por todos nosotros y que no nos genera muchas dudas, pero a la vez es un tema que creo que igualmente nos hace sentir muy, muy inseguros, llenos de dudas y que pocos afirmaríamos tener como muy controlado en cuanto a nuestro conocimiento y seguridad de en qué consiste y qué enseña este tema doctrinal. Y es el tema de las obras. El que nos sintamos muy seguros al afrontar este tema o nos sintamos muy inseguros depende probablemente de si nos estamos refiriendo a las obras antes de nuestra salvación y a las obras tras nuestra salvación. Si hablásemos de nuestras obras antes de la salvación, ahí creo que es donde sí que nos vamos a sentir, como he dicho, muy seguros en lo que pensamos acerca de este tema, ¿verdad? De hecho, sería uno de los pilares de nuestra fe y de nuestro credo, la salvación solo por fe y no por obras, la gracia de Dios. Sería un tema que casi todos, o por no decir todos los aquí presentes, podríamos defender, presentar, argumentar. Seguro que todos recordamos un versículo en el que apoyarnos para defender este. Es un tema en el que muy probablemente todos estaríamos de acuerdo y eso nos da una sensación de unidad, de fuerza, de grupo, en el que al ser un pensamiento compartido por todos, ¿no? El papel de las obras antes de la salvación, pues también nos refuerza y nos hace sentir muy, muy seguros, ¿no? Es por eso que digo que este tema, si lo enfocamos antes de nuestra salvación, creo que es uno de los temas, bueno, más nos genera el tener que argumentarlo o el tener que presentarlo, ¿no? No obstante, aunque es un tema que tenemos bastante claro, y además la semana pasada Matt en la presentación que hizo, en la predicación, pues era el texto que tocaba en Efesios, un texto muy, muy enfocado a mostrar que la salvación no es por obras, pues no haría falta decir mucho más. No obstante, también así para introducir y enlazar con lo que vimos la semana pasada, quisiera que, aunque es un tema bastante claro para todos nosotros, pudiésemos muy rápido simplemente ver algunos puntos que siempre nos van a seguir enseñando algo nuevo. Y el primero de ellos es que la salvación, nos dice Efesios, que no es por obras, pero no porque esa fue la opción que escogió Dios entre un abanico de posibilidades. A ver, ¿cómo va a ser la salvación? Puede ser por A, por B, por C o por D. Pues mira, voy a elegir B, que sea por fe, pero pues podría haber sido por obras, pero Dios escogió que fuese por fe. No, no es una opción. No es algo que tenemos que creer porque hay un versículo que lo dice o porque es el método que Dios escogió. Realmente las obras no son una opción. No puede ser. Y no puede ser porque vimos que si fuese por obras, nadie se salvaría. Nadie. Porque ningún hombre podría cubrir o alcanzar los requisitos exigidos por esas obras, dada su condición que nos está recordando Efesios, de muerte espiritual, totalmente sometido a la corriente de este mundo, al príncipe de este mundo y a nuestra propia carne, lo cual nos hace ser, dice Efesios, hijos de desobediencia, hijos de ira. Por lo tanto, realmente las obras no es que no es por obras porque Dios no lo ha escogido ese sistema y ha escogido otro. Es que no podía ser, no es una opción que sean las obras. Además, si fuese por obras, nos haría a nosotros los autores de la salvación. Y Efesios nos está recordando que el único autor es Él. Por tanto, si Dios hubiese escogido que fuese por obras, dejaría de ser Él el autor, seríamos nosotros. Fíjate si es autor, que hasta incluso vimos que la propia fe es algo de lo que Él se ha encargado y algo que ha sido provisto por Él. Mucho cuidado aquí, porque nosotros
los evangélicos, los protestantes, que afirmamos con rotundidad, que discutimos, que argumentamos con mucha fuerza que la salvación es por fe, incluso miramos así con cierto desprecio a quien afirma que es por obras, mucho cuidado, porque a veces podemos incluso hacer de nuestra fe una obra. Podemos hacer de nuestra fe la única obra que hay que hacer. Por lo tanto, mucho cuidado con afirmar que la salvación no es por muchas obras, sino solo por una obra, que es el acto, el hecho, la toma de decisión, lo cual todos son verbos que nos muestran acción, actividad, que el único que tenemos que hacer es la fe. Mucho cuidado con hacer de la fe una obra. Por lo tanto, no puede ser las obras una opción, nadie lo conseguiría. Quitaría completamente a Dios, lo que también se nos ha recordado en Efesios, que es el propósito de nuestra salvación, que no está centrado en nosotros, que el plan de la salvación no es para nosotros, que es para Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de tal modo que ninguno pueda gloriarse, que ninguno pueda sentir que ha añadido algo, que ha aportado algo a esa salvación y por lo tanto merece un poquito, un trocito de esa gloria. Sí, poquita al lado de todo lo que ha hecho Dios, pero un granito es mío. Bueno, pues Efesios nos recuerda que la gloria es toda para Él, por lo tanto no puede ser por obras. Y es por eso entonces que si hablásemos de las obras antes de nuestra salvación, creo que, aun con estos matices que ojalá y nos hagan llevarnos hoy a casa algo de inquietud en lo que pensar, algo que confrontemos, porque verdaderamente lo que he dicho creo que nos tiene que hacer sentir cierta inquietud ante nuestra seguridad y ante nuestra afirmación tan rotunda de que sí, la salvación no es por obras, lo tenemos claro. Bueno, pues ojalá y haya despertado algo de interés en profundizar también en esa afirmación. Y permitidme además otra frase que os puede generar algo de inquietud, y es que la salvación no es por obras, pero sí que las obras cumplen una función en la salvación por todo lo que acabamos de ver. Tienen un papel trascendente en nuestra salvación. Y es que como es imposible que nos salvemos por obras, porque nosotros mismos nos damos cuenta de que no podemos alcanzar, ¿no?, ese estándar solicitado, como se nos ha dicho en Efesios, ese estado de hijos de la ira y de la desobediencia, es cuando nos damos cuenta de que es imposible por obras que buscamos a un Salvador. Cuando te das cuenta de que no puedes, preguntas, ¿y entonces cómo? ¿Y entonces quién? Si yo no puedo, ¿entonces quién? Por lo tanto, sí que las obras tienen un papel muy importante para nuestra salvación, puesto que son, en cierta manera, lo que nos va a permitir darnos cuenta de nuestra incapacidad de salvación propia. Y eso nos va a hacer girarnos a la búsqueda de un Salvador. Un Salvador que obra por gracia, sin tener obligación, como hemos leído, que es además autor de absolutamente todo y que, por lo tanto, toda la gloria va a ser para Él. Hay un texto que ejemplifica y que muestra esto muy bien, que es Gálatas 3:24, en el que se nos dice que la ley, entendiendo la ley en sus diferentes aspectos, civil, moral y ceremonial, pero quizás si nos fijamos en el moral, qué mejores obras que las de la ley, ¿no? Qué mejor estándar que la propia ley de Dios. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, ¿no? La ley, las obras de la ley han sido un guía que nos ha llevado de la mano hasta Cristo. Bueno, entonces, las obras antes, tema controlado, ¿verdad? O, bueno, nos llevamos algo para seguir pensando en casa, ¿verdad? Pero ¿y las de después de ser salvos? Lo que he dicho hasta ahora era en el contexto de lo que teníamos controlado y era sencillo, ¿no? Y podemos afirmar que nos sentíamos muy cómodos.
esta es la parte en la que no nos sentimos tan cómodos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las obras después de nuestro paso de fe, de nuestra salvación? Aquí hay ya, seguramente, donde antes había uniformidad y un único pensamiento, aquí ya hay multitud de opiniones, muchísimas dudas. Bueno, pues las obras son recomendadas, son en cierta manera opcionales, ¿no? ¿O no? No. Las obras, sí, hasta el momento de la fe no eran una carga que llevar, sino que poner a los pies de la cruz. Desde el momento en el que conoces a Cristo, ahora sí tienes que dar el estándar. Por supuesto que las obras, dirían otros, son exigidas, obligatorias y necesarias para cualquier cristiano. Es más, hasta podrías perder tu salvación si no cubres el estándar a partir de ahora. Otros dirían, no. No pueden tener ese papel las obras, eso contradice completamente toda la obra de Cristo. Todo lo que se nos pide hacer es una especie de motivación para obtener premios especiales de reconocimiento en el cielo, que el que lo haga pues los tendrá y el que no los tendrá. Pues bueno, todos los que hemos tenido fe somos hijos, pues hay hijos mejores e hijos peores, ¿no? Hijos a los que el padre pues se deleita más en ellos por su buen comportamiento y otros en los que no, pero no dejas de ser hijo, dirían otros. ¿Y qué sucede con los que han afirmado creer en Cristo y han abandonado la iglesia? No, pues no pasa nada. Si tú has creído, la Biblia dice que eres salvo. Y otros dirán, no. Las obras son fundamentales después de nuestra fe hasta el punto de que si no las manifiestas, es que no eres salvo. Entonces, todo esto que he lanzado son como diferentes ideas para que nos demos cuenta de que efectivamente en esta parte de las obras, a partir de la salvación, tenemos verdaderos problemas para tener una idea clara de qué realmente debemos creer. Y aquí ya sí que no encontramos una idea conjunta, ¿no? Como iglesia en la que todos están muy de acuerdo. Aquí sí que no somos capaces de salir a defender una postura, puesto que ni siquiera los que nos estarían escuchando aquí dentro estarían probablemente de acuerdo con nosotros. Entonces, aquí sí que ya entramos en un tema de mucha más confusión y dificultad. El apóstol Pablo, estamos estudiando Efesios, ha comenzado desde el primer capítulo a hablarnos de todo el proceso de salvación. Ha ido mostrando desde lo eterno cómo ha iniciado todo este proceso y ha ido acercándose al momento de la fe que vimos la semana pasada, afirmando, ¿no?, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero no termina ahí, porque nuestra vida no termina con la fe, continúa. Y es por eso que cierra el tema con un último versículo que tenemos hoy, en el que como continuación de lo que ha ido mostrando de este proceso de salvación, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Casi como enlazando con lo anterior, comienza el apóstol diciéndonos que somos hechura suya. Y aunque es parte de este texto y evidentemente enlaza con este versículo, pareciera también como que conecta con el anterior para recordarnos cómo vas a ser salvo por obras, por actos, por hacer algo, cuando tú eres una obra, un acto, una creación de Él. Esto valdría para cualquier hombre. Tú quieres impresionar a Dios por algo que tú vas a hacer para Él, pero si Él te ha hecho a ti, si Él es tu creador, ¿cómo va a impresionar la criatura al creador? Somos hechura suya. ¿Qué queremos hacer nosotros para Él? Pero es que además, si eso tendría aplicación para cualquier hombre, lo enlaza específicamente para aquellos que han creído, porque nos dice que no solo somos hechura suya, sino que además somos un tipo de hechura que ha sido creada en Cristo Jesús para buenas obras. Este ser creados en Cristo Jesús sería equivalente a decir salvados en Cristo Jesús. Ya hemos visto
en los versículos anteriores, que totalmente enlazan, porque pues, el texto es una unidad que tenemos que ir leyendo de forma continua, que ha asociado este darnos vida, dice el texto, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿no? Nos dio vida en Cristo y nos dice que eso nos ha hecho salvos por gracia. Está asociando el dar vida al ser salvos. Además, durante todo el texto de Efesios, desde el primer versículo del capítulo 1, hemos visto que hemos sido bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo. Es constante la presentación de todo lo que ha sucedido en Cristo, en el contexto de la salvación. Por tanto, cuando nos está diciendo que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, nos está diciendo que hemos sido salvados para buenas obras. Por tanto, si el versículo 2, 8 y 9, que yo creo que muchos, ¿no?, conocemos de memoria y del que escuchamos una exposición la semana pasada, ¿no? Porque por gracia sois salvos, somos salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es Efesios 2, 8, 9. Esa es la primera parte de esta frase. No salvos por obras. Pero el versículo 2:10 nos dice que sí salvos, sí para obras. Y aquí es donde el lenguaje nos ayuda muchísimo. Por y para. La causa y el efecto. La causa de nuestra salvación, nos dice Efesios, que no son las obras. Pero el efecto de nuestra salvación son las obras. No salvos por obras, pero sí para obras. Obras, además, que han sido preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. En línea con todo lo que nos está mostrando Efesios, el autor de absolutamente todo es Dios. Lo hemos visto desde el primer versículo. Dios como autor. Un Dios que no se encarga únicamente de llevarnos hasta el momento de la fe para luego dejarnos y que ya cada uno de nosotros camine solo para ver hasta dónde es capaz de llegar. No, un Dios que no nos deja solos a partir de ese momento, que se ha encargado de todo, desde el principio hasta el final. Y lo ha hecho preparando unas obras de antemano. Esto es algo que se nos ha dicho también en Efesios, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, preparado de antemano, y ahora se nos dice unas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos muestra además muchísima seguridad. Muchísima seguridad. ¿De quién depende mi caminar? De aquel que me encontró, de aquel que me llamó. Él se va a encargar también de ahí en adelante de mí y no me va a dejar solo. También lo tiene preparado. No tenía solo preparado el día que iba a salir a tu encuentro, tiene preparado cada día contigo. Esto además nos va a hacer darle la gloria a Él. Porque la gloria que el proceso de salvación tiene para Dios no es una gloria que termina el día que creemos, porque hasta ese día Él se ha encargado de todo. Y entonces desde ese día de la fe ya entonces entramos nosotros en acción. Y lo que sucede de ahí en adelante ya es mérito nuestro, puestos que son nuestras obras. No. Lo que sucede desde ese día en adelante también es mérito de Él y es gloria para Él. Porque todo eso es algo de lo que se ha encargado también Él. Pero cuidado, lo estamos viendo en Efesios. Y aquí entramos en lo que hemos visto desde el principio con todo el tema de la salvación, escogidos desde la eternidad. Tenemos que creer. Obras preparadas de antemano para que andemos en ellas.
No dice unas obras para que os sentéis ahí en vuestro sitio y las veáis pasar delante de vosotros, para que estéis ahí quietos viendo cómo todo sucede a vuestro alrededor de manera maravillosa, para que sean unas obras que se van activando sin que vosotros hagáis nada. Nos dice que son unas obras para que andemos en ellas. Y volvemos a las maravillosas paradojas que vemos en Efesios, que no son contradicciones, porque una paradoja no es una contradicción. Vemos la maravillosa paradoja de unas obras ya preparadas y por las que tenemos que andar. Por lo tanto, vamos a complicarlo un poco, no somos salvos por obras, sí para obras. Y no somos salvos por obras, pero no somos salvos sin obras. Y aquí a lo mejor hay que detenerse, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué acabo de decir? No salvos sin obras. ¿Podemos ser salvos sin obras? ¿Podemos verdaderamente afirmar que hemos recibido el don de la fe, que hemos creído? ¿Podemos realmente apoyar tantísima nuestra esperanza en nuestra fe y dejar a un lado las obras? Estas obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas. No esas obras de las que hemos hablado al principio, que buscan ganar la salvación por medio de nuestros propios méritos. Fe y no obras. Necesitamos realmente redefinir qué es la fe, qué es creer, qué sucede cuando nosotros creemos. Creo que cometemos el error de enfatizar tanto, porque es muy importante para nosotros como pueblo evangélico, el papel de la fe y lo que sucede con la fe, que al final convertimos la fe en que en tu ficha, donde pone tu nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, salvo y un cuadradito en blanco, pareciera como que la fe es que el día que crees te marcan ahí, ¿no? Como una marquita o una X en ese cuadradito de ya eres salvo, esto es la fe. Que donde ponía que no eras salvo, ahora eres salvo. Y todo lo demás sigue igual en tu ficha. Ya se usará esta ficha al final de los tiempos para ver los que son salvos y los que no. A veces hacemos de eso nuestra fe, pero realmente lo que nos muestra la palabra es que el creer es precisamente lo que hemos visto aquí, el ser creados en Cristo, el ser rehechos en Cristo. ¿Estáis pensando en este texto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y a veces pensamos que todas las cosas son hechas nuevas, es como un reseteo de, bueno, Dios tenía ahí tu lista de pecados y en el momento en el que crees, las cosas viejas pasaron, se borra la lista, todo es hecho nuevo, empieza la lista en blanco y es como un reseteo de volver a empezar. Claro, y así pasa. Yo recuerdo de niño, auténtico pavor cuando sentía que la lista se llenaba y tenía que volver a hacerla nueva y en blanco. Y entonces volvía a pedir a Dios perdón y volvía a convertirme de nuevo para que mi lista fuera limpiada y ser hecho una nueva criatura de nuevo. Pero es que el ser hecho una nueva criatura no es un reseteo de tu lista de pecados que empieza una vez más en blanco. Es que, como nos dice Ezequiel, recibes un corazón nuevo, un espíritu nuevo, su espíritu, el cual hará, dice Dios, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La fe es un acto que provoca un proceso, que hace que suceda un proceso no de cambio
de una casilla en tu ficha en la que ahora pone salvo, no salvo, ahora es salvo, antes no lo era. Es una transformación total de tu persona recibiendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el Espíritu Santo morando en ti, de tal modo que reflejas la vida de Cristo, que tienes unas nuevas prioridades, que tomas las decisiones de una forma nueva. Eres una nueva criatura que no tiene nada que ver con la anterior. Eso es lo que la Biblia muestra que es la fe y que sucede a partir de nuestra fe. Por lo tanto, si estamos afirmando que la salvación es ser hecho una nueva criatura, un nuevo corazón, ser guiado por el Espíritu, reflejar la vida de Cristo a partir de la tuya y caminar por unas buenas obras que aquel que te ha salvado ha preparado de antemano para que andes por ellas, y eso no está pasando, no me preguntes, por favor, ¿cómo puedo yo saber si eso está pasando o no en la vida de alguien? ¿Cómo puedo yo decirte cuándo sabes si está pasando, si no está pasando, si las obras se están dando o no, si verdaderamente se ha producido ese cambio? Yo dejo ahí los puntos suspensivos, pero efectivamente creo que si eso no está pasando, quizás algo del proceso ha fallado o algo no está sucediendo. Porque el proceso que nos muestra la palabra es lo que acabamos de ver, que somos hechos nueva criatura, que nuestro corazón es cambiado, que tenemos un nuevo espíritu y que hemos sido hechos salvos para unas buenas obras por las que tenemos que caminar y que han sido preparadas. No podemos dejar de recordar a Santiago: con la fe sin obras es muerta. No podemos dejar de recordar Primera de Juan, en el que conocerán que me aman si guardan mis mandamientos. Este proceso lo vemos en Romanos 6:22, por ejemplo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Un proceso, el de la salvación, que es un proceso que erróneamente, por tener una identidad evangélica y diferenciarnos de otros, hemos querido ubicar la salvación como un instante en el tiempo de duración muy, muy cortita que sucede diciendo una frase y que ha empezado y ha terminado en el momento que inicias y terminas esa frase. Pero esto no es lo que vemos en la palabra. En la palabra vemos un proceso. Y nosotros eliminamos el proceso y decimos, bueno, donde dice, ¿no?, que hemos sido hechos siervos de Dios y que tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna, nosotros nos quedamos con que somos libertados del pecado y tenemos la vida eterna. En lugar de verlo como un proceso lleno de componentes que la palabra afirma que tienen que suceder todos, nosotros nos quedamos con que con la fe ya tienes la vida eterna. En Efesios hemos visto que el proceso de salvación es un proceso que comienza en la eternidad y termina en la eternidad. No es un punto únicamente en el tiempo, la salvación. Un proceso que ha iniciado Él desde la eternidad y que está desarrollando día a día en nosotros y que va a culminar con su regreso. Oye, y si al final el propósito de todo es que se produzca un proceso de santificación, se produzca el caminar por unas buenas obras, bueno, pues ¿realmente es tan importante entonces tener fe? Pues ¿no será entonces mejor tener esas obras que son el objetivo al que llegar? Y si lo tienes, si no tienes fe, pues ¿qué más da? Si al final lo importante es que se produzca ese camino, ¿no? Oye, me he saltado alguna etapa del camino, pero estoy en el camino. Me he saltado la de la fe, pero estoy caminando en las buenas obras. ¿Es eso también posible? ¿Puedo conseguir ese fruto final
Si produzco ese fruto, ¿qué más da que no sea a través de la fe, ¿no? Y de hecho esto es muy peligroso porque a veces afirmamos, oye, me avergüenzo casi a veces de la iglesia porque lo que veo ahí fuera a veces es mucho mejor. A veces veo más amor ahí fuera que aquí. Veo personas entregándose a otros con sus vidas, con sus sacrificios, con sus servicios, mucho mayores que los que hacemos en la propia iglesia. ¿De qué sirve nuestra fe si luego vemos que aquellos a los que decimos que no tienen fe producen frutos mejores que los nuestros? Esto lo decimos a veces. Por eso también tenemos que, si tenemos que redefinir qué es la fe, también tenemos que redefinir qué son las buenas obras. Y necesitamos reflexionar en esto, porque lo que nosotros llamamos buenas obras, los hombres, no quiere decir que eso sea lo que Dios entiende por buenas obras o a lo que se refiere. Los ojos con los que analizamos las cosas para determinar si son buenas obras o no, los ojos con los que se debe analizar o la Biblia analiza no son nuestros ojos, son los ojos de Dios. Y el que nosotros aprobemos cosas y lo consideremos bueno y le demos un 10 a algún hecho, actividad, comportamientos, digamos, es que esto es de 10. No quiere decir que el que nosotros otorguemos nuestra aprobación haga que Dios otorgue su aprobación a esos hechos. Vemos en la palabra que lo que Dios aprueba no es necesariamente lo que nosotros aprobaríamos o lo que nosotros aprobamos. Dios dice, no veo a nadie hacer lo bueno, aun considero vuestras justicias, vuestras cosas rectas de cómo se debe hacer, trapo de inmundicia. ¿Cómo puede decir Dios esto? ¿Cómo puede decir que no ve nada bueno? Pero si nosotros vemos muchas cosas buenas ahí fuera. Hombre, entiendo que algunas cosas no las considere perfectas, pero tanto como para decir que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Él. Bueno, es que lo que Dios aprueba no es lo que nosotros aprobamos. Y lo que a Dios le agrada no es lo que a nosotros necesariamente nos agrada. Nosotros cuando miramos nuestra propia vida o lo que vemos ahí fuera o lo que vemos en la iglesia, hay muchísimas cosas que nos agradan. Pero eso no quiere decir que eso sea lo que a Dios le agrada y lo que Dios busca. Vemos como para Dios la actitud y lo que promueve lo que hacemos es muy importante y que por encima de lo que traigamos como presentes para Él, por encima de lo mejor que tengamos, lo mejor que podamos hacer o traerle, eso no quiere decir que eso sea lo que Él quiere. Lo que a Dios le agrada no son solo palabras. Podemos decir muchas cosas, podemos decir cosas preciosas, pero los oídos de Dios no son nuestros oídos, porque Él no solo escucha, sino que Él mira también el corazón. Y Él distingue mucho las cosas que hacemos porque son nuestras justicias, mandamientos de hombres y lo que el propio hombre considera bueno. Lo que Dios aprueba no es lo que nos hace ser aprobados por los hombres. Guardaros de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Guardaros de hacer aquello que os lleva a la aprobación de los hombres, porque no quiere decir que yo lo apruebe. ¿Es necesariamente malo? No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que sea malo. ¿Cómo va a ser malo que un hombre ayude a un necesitado? No estamos diciendo que eso sea malo o que eso vaya en contra de la ley de Dios. Lo que no estamos diciendo es que lo que para nosotros sería aprobado al ver a alguien ayudar a otro, no quiere decir que para Dios ese acto esté siendo de aprobación. Porque los actos que Dios quiere de nosotros son aquellos que llevan a que se le glorifique a Él. Son aquellos, esa forma de vivir, esa forma de comportarnos, esas buenas obras, son aquellas
que nos tienen que llevar a nosotros y a otros a glorificarle a Él al verlas. ¿Es malo ayudar a otra persona? No. ¿Va en contra de la ley de Dios? No. ¿Es algo que a Dios le agrada cuando lo haces? Depende. Depende. Porque lo que a Dios le agrada es aquello que hace que se le glorifique a Él. Y lo que Dios aprueba como bueno es aquello en lo que Él es glorificado y no nosotros. Lo que Dios está esperando de nosotros son unos sacrificios espirituales que son aceptables a Él por medio de Jesucristo. Está esperando unos frutos que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de las cosas que son buenas o malas. Y si miramos nuestra vida, la de la Iglesia o lo que vemos en el mundo, sí que vemos cosas buenas, por supuesto. Sí que vemos cosas conforme a la ley de Dios. Pero difícilmente veremos cosas que sean aprobadas y aceptables por Dios. Para nosotros pueden ser aprobadas, pueden ser aceptables, pueden ser suficientes, pueden ser ejemplares, pueden ser dignas de ser imitadas. Pero si estamos hablando de presentarnos delante de Dios con esos sacrificios, con esas obras, con esos frutos, solo serán aceptados por Dios por medio de Jesucristo y para su gloria. Él, cuando nos ve, cuando nos mira, cuando ve lo que estamos haciendo, nos ve a través de Jesucristo. Solo podemos traer esos sacrificios aceptables a Él a través de Jesucristo. Por tanto, las obras, y esto tiene también mucha aplicación para nuestra vida a partir de nuestra fe. No solo para decir, no, los que no tienen fe, sus obras no pueden ser aceptadas, porque Dios no las va a aprobar porque no están en Jesucristo. Perfecto, totalmente de acuerdo. Pero cuidado, tú que tienes fe y quieres agradar a Dios, también ten mucho cuidado con qué obras quieres traer a Dios. Porque las obras que Dios aprueba son aquellas que son fruto de lo que Él ha hecho en nosotros y que no serán utilizadas nunca como nuestros méritos, sino que serán utilizadas para su gloria, para mostrar al mundo la gloria de Dios, para hacer en nosotros una obra que haga que le glorifiquen al vernos. Las obras que son aceptables para Él no son las obras necesariamente que serían aceptables por los hombres o aprobadas por los hombres. Las que son aceptadas por Él son aquellas que son por medio de Jesucristo. Hoy, en algunos lugares del mundo, y aquí en España la semana pasada, se celebra hoy y se celebró aquí la semana pasada el Día de los Collares de Macarrones. Sí, ¿no conocéis este día? Sí que lo conocéis. Es que para mí el Día de los Collares de Macarrones es la forma más increíble de representar el Día de la Madre. El Día de la Madre, el día en el que una madre se complace por recibir un collar de macarrones. El día que no está esperando un collar de oro, de diamantes. El día que acepta y que aprueba y que recibe con alegría un collar de macarrones. Porque el que se lo entrega nunca podría ser su hijo por haberle traído
un collar de diamantes. Porque cualquiera que toque a su puerta ese día y le diga, mira lo que te he traído, un collar de diamantes, no va a sustituir jamás el collar de macarrones que le regala a su hijo, su hija. Porque esa madre sabe que ese hijo no gana el ser hijo por la calidad del regalo que trae. Puesto que no hay regalo, y aquí es donde la ilustración tampoco podemos llevarla al extremo, que podría aceptar para hacer de alguien su hijo. No hay persona con el suficiente mérito para ganarse que esa madre le acepte ese collar y por ello pase a ser su hijo desde ese momento. No son nuestras obras las que nos harán hijos, pero no son nuestras obras tampoco las que nos hacen ganarnos la calidad de hijo. Son nuestras obras vistas a través de Jesucristo. Son las obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Son las obras que son frutos, no méritos. Y son esos collares de macarrones que para otros no tendrán ningún valor, pero para Dios sí. Y es lo que estamos viendo en Efesios, y hoy cerramos una sección que empezamos hace unas semanas en el versículo 1, en el versículo 2 del capítulo 1, diciendo, bendito Él. ¿Recordáis? Bendito Él, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hoy tenemos que cerrarla diciendo, bendito Él que nos salvó, que nos dio la fe y que ha preparado esas obras para que caminemos por ellas. Amén.